El primer ejercicio era sumar dos vectores y la suma guardarla en un tercer vector. ¿Ya? Partamos del principio entonces. Lo primero sería declarar un vector. Estamos claros que para declararlo sería así. Vector, en tamaño. En este caso, en especial, tenemos dos vectores, sería medio latoso leer por teclado los valores de los dos porque serían varios datos, así que en este caso vamos a inicializarlo directamente acá con los valores aquí random. Cuatro. Ya vimos esta forma de inicializar un vector, ¿cierto? Ahora el tema es que si lo hacemos así, tenemos que declarar una variable que guarde el tamaño del vector. Lo que se podría hacer sería declarar debajo la variable, en este caso habría que contar cuántos elementos hay, serían 10, se guardaría así. Pero como creo que mencioné en la clase pasada, se puede hacer de una forma más inteligente, más práctica. ¿Cómo sería? Sería el size of del vector dividido size of del vector del primero. Y con esto lo que logramos es que si aquí vamos añadiendo más datos, el largo se va a calcular automáticamente. No vamos a tener que nosotros ir contando cuántos valores hay, sino que esto lo va a calcular solo. ¿Ya? Entonces, hagamos una función para mostrar un vector para cuando corramos el programa sepamos si está funcionando bien. ¿Ya? Será un void mostrar vector. Aquí pregunta, ¿cómo se le pasa un vector a una función por parámetro? Se le pasa como puntero, ¿no? Se puede pasar, claro, de estas tres formas. De 1, de 2, de 3. Estas tres formas son válidas, pero como dije anteriormente, yo esta forma la dejo para las variables, por los parámetros por referencia. Y aquí no, yo en lo personal no le pongo el tamaño. Así que, pero hay que dejar claro que estas tres funcionan exactamente igual. Ya es cosa de ustedes decidir cuál usan. ¿Ya? Así que yo uso esta. Pregunta. ¿No le está todo bien con esto? ¿No le falta nada? A ver. ¿No debería de ser de que el void va abajo del main? ¿Todo esto? Sí, sí, lo del mostrar vector. ¿No debería ir debajo? Ya. Que aquí este es el puro prototipo. La declaración sí que la deberían poner aquí. Ahí sí. Ahí Este es el puro prototipo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo faltaría sería? faltaría inicializar el vector, ¿no? Ya, aquí está y está, aquí lo inicializamos y lo declaramos. Decimos de las dos cosas. ¿Ya? Vamos a llamar aquí al vector. Ya, hagamos la función y nos vamos a dar cuenta de lo que falta. ¿Cómo se hace una función para mostrar cada elemento del vector? Se puede hacerse con un while o con un for. Claro. ¿Cuál lo usarías? Yo utilizaría el for. Ya, for. En caso de los vectores en particular, casi siempre es más cómodo usar un for, porque te queda como todo más sencillo. El tema de la Y más inicialización, ordenada y más compresa donde mismo. claro, claro. Porque la inicialización y el incremento te quedan donde mismo
para controlar cómo se recorre el vector y la condición de salida igual. Así que en este caso un for sería perfecto. Ya dentro del for, ¿qué va? De la cabecera del for. Va la inicialización de i igual 0 Ya, y igual 0. hasta i igual largo. Menor, eh, n- sí, 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 tiene que ser menor, tiene que ser menor. menor, largo. Ya, Con i más más. perfecto. Y Y aquí ahí tenemos, un print, ya dime, y ahí adentro va un print f de vector y entre medio de la el formato. el formato era con la p, si no me acuerdo, el porcentaje p. Ya, Y fuera se le colocaba vector y entre medio de los dos corchetes iba la i, iba ahí. ya. Hay algunos comentarios aquí. Lo primero es que aquí la I aparece en rojo. ¿Por qué aparece en rojo? Porque no se definía como entero primero. Claro, o sea, lo podemos poner acá, pero sería lo mismo si lo pusiéramos acá. Yo lo pongo ahí para que quede más compacto todavía. ¿Ya? Ahí. Segundo, largo. Tampoco. ¿Qué pasó acá? Eh, dice que no está definido. Claro. La función, ¿cómo, aquí dentro de la función, cómo se sabe de qué tamaño es un vector? Según... hasta menos uno. ¿Está menos uno? Hasta largo, tiene que ser hasta largo menos uno, porque con el tema de la posición, como va desde Ya. cero Pero, hasta el 9, pero ¿cuánto sería el largo? sería de 10. ¿Y cómo la función sabe que el largo es de 10? Acá dentro de la función. Aquí no va. No hay forma que lo sepa. Así que, No, no como hay forma. comenté antes, siempre cuando se trabaja con vectores y se pasan los vectores a una función, se le tiene que pasar el largo también. Porque dentro de la función no hay forma que ella sepa cuánto, hasta dónde tiene que iterar. Así que siempre, cuando pasen un vector, pasen el largo también, que es lo que calculamos acá. ¿Ya? Perfecto, ahora ya nos sale aquí en rojo. Otra cosa que comentaste recién, aquí en este caso, si uno pusiera menor o igual, ahí claro, ahí sería necesario poner el largo menos uno. Porque, claro, el rango de índice válido de un vector está entre cero y el largo menos uno. Pero si yo pongo aquí menor nomás, esto cuando sea igual al largo, esto se va a salir, entonces no va a iterar. Por lo tanto, no sería necesario ponerle menos uno. Y de hecho es como más... Quería más sencillo para no ahí alargar la instrucción. Y siempre será un menor estricto. ¿Ya? Y como último comentario, aquí, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tipo de datos? No, es entero, no es la P, es la I, Claro, ya me di exacto, cuenta, ya me bien, di bien. cuenta, sí. Sí. Ahí ya no muestra Claro. ningún solo error. ¿Ya? Vamos a ver cómo está. Perfecto. Lo único sí que aquí le voy a poner un salto de línea porque no lo deje pegado. Pero la función ahí quedó excelente. ¿Ya? Excelente. Hicimos una función para mostrar un vector. El problema era que teníamos dos vectores y la suma la guardábamos en un tercer vector. Aquí pongámosle vector uno. Abajo vector 2. Le ponemos valor igual. Lo mostramos.
Necesitamos hacer una función que sume dos vectores. Aquí cuando se trabaja con vectores, generalmente no conviene hacer que la función retorne un vector, ¿ya? Lo que se suele hacer es simplemente pasarle el puro vector y que adentro lo modifique. Porque uno, aquí por lo menos no convendría hacer esto. Sumar, vector 1, vector 2, ¿ya? Va a ser ponerlo así. Y además que no se podría porque las llaves tienen que estar al revés, así que la única forma sería ponerlo así. Pero como dije, no conviene mucho. Aquí se pone un void nomás y se le pasa al vector que se le va a asignar, se le pasa por parámetro. Destino, pongamos destino. Ya. Estaría completa este prototipo. Eh, es que el sumar no está definido O sea, como entero. sí, Es que la función sumar no. Bueno, es el prototipo, no, nada, no dije nada. claro, claro. El prototipo. Claro, la función no está implementada, pero estamos hablando del prototipo, ¿ya? Así que el prototipo estaría completo así. Me refiero a que se le están pasando toda la información que necesita para hacer la acción que va a realizar. Eh, s- mm, no Ya, faltaría el largo exacto. de los vectores. Estaría largo, claro. En este caso vamos a hacer un programa que dé por hecho que todos los vectores son de igual tamaño, ¿ya? Pero se podría hacer una validación quizás para ver si todos son del mismo tamaño. Pero en este caso lo vamos a hacer sencillo, ¿ya? Simplemente este largo va a valer para todos los vectores. Ya, ahí estaría bien. Aquí como entre paréntesis yo le cambiaría el nombre, le pondría sumar vectores, para que sea más representativo. Ya. Entonces el prototipo y aquí recién implementamos la función. Ya, entonces, ¿cómo sería para sumar dos vectores y la suma se guarda en uno? Ya, acá, por ejemplo, en este punto, fue en el que yo lo pensé bastante, pero no lo llegué a realizar. Ya, Y lo que yo tenía pensado es con un para, ya, utilizando una variable tipo para usarlo como contador, que ya, sea o sea, tenga el mismo, o sea, tenga guardada el dígito del tamaño de ya, ambos, o sea, que en este caso sería 10 ya que los dos vectores son iguales, y entonces con un para, no sé, por ejemplo, para contador igual cero hasta etcétera, ya. y que el vector, ¿cómo se llama el vector? Destino, El destino ya, fuera el destino i, sí, entre las dos, este es i, sea igual a vector i más ya, vector, o sea, más vector 1i ya. más vector 2i. Y ahí después el contador Exacto, se lo va sumando los excelente. 1. Está perfecto. Mira, solo que ahí como que te complicaste mucho con el tema del contador y todo eso. Lo único que hay que hacer es prácticamente la misma estructura de acá, ¿ya? Ah, con el puro i, de veras. Claro, sí. Con el i igual cero y menor que largo, Y más. ¿ya? Y aquí lo que va a hacer aquí va a ser que el i va a estar iterando entre los valores de cero y largo menos uno. Entonces queda excelente para acceder a los elementos de todos estos vectores secuencialmente, que es justo lo que dijiste. ¿Cómo quedaría acá adentro entonces? Ahí adentro quedaría destino entre las dos corchetes i es igual a vector 1i
más vector 2i. Excelente. Nada más que eso. Esa es la pura función. Ah, entonces está bien como lo había pensado. Claro, claro. Te faltó plasmarlo nomás. Me faltó escribirlo, como Claro, siempre. sí. Está excelente. Eso nomás. Son 4 líneas. Y después se le muestra el vector al destino. Claro. Aquí solo hay que declarar el tercero. Ya. ¿Cómo se declararía el vector que va a contener la suma? Mm, se declararía como int destino. Ojo que no es No, necesario que tenga el mismo nombre, pero si queréis los dos ponerle destino, corchetes, no hay problema. es que más que nada como para hacer el ejercicio, los dos corchetes sin nada dentro, Ya. es igual, y las dos llaves sin nada. Ahí quería. Sí, cosa que así se va a Ya. determinar si es largo el destino según los dígitos que se le van ingresando. Ya, ojo aquí. Mira. Lo que estamos haciendo acá es que en esta pura línea se le asigna el tamaño al vector. Lo mismo acá. Aquí lo que se hace es que en la pura línea aquí llega y dice ya, tengo los paréntesis vacíos, o sea, los corchetes vacíos. Por lo tanto, aquí me deberían asignar el tamaño y aprovechando me van a asignar los valores. Por lo tanto, esto va a decir tengo 10 elementos, el tamaño va a ser 10 y cada elemento va a ser cada elemento que aparezca acá. Pero lo que estamos haciendo aquí dice destino, ya tengo los corchetes vacíos, por lo tanto en las llaves que siguen me van a decir qué tamaño tengo. Aquí Pero también dicen, está. claro, las llaves están vacías, por lo tanto esto Entonces, no... dentro de los corchetes debería de ir largo. Entonces, Exacto, largo y esto ya sería necesario. y lo demás ya no hay que Claro, colocarlo. nada más que eso. Pregunta, ¿es necesario que este vector esté inicializado para este programa en específico? Mm, mm, creo que sí, porque Sí, de igual manera, sí, sí, se tiene que inicializarse. ¿por qué? Porque, a ver, espérame. La norma. A ver. Mira, lo que tú tienes que pensar siempre cuando te haga esta pregunta es decir, en el proceso que voy a hacer con ese vector, ¿interesan los valores que ya tenían para realizar el proceso? No, Entonces acá, ¿interesa el valor que ya tenía el destino subir para, va a afectar en algo? no, Claro, no va a afectar porque cada elemento lo vamos a inicializar nosotros, o sea, lo vamos a asignar nosotros. Por lo tanto, si este tenía menos 1000 es independiente porque lo vamos a asignar acá. Si nosotros, ojo, si nosotros hubiéramos puesto esto, ahí afecta el valor que tenía anteriormente, afecta aquí en el proceso. Ahí es sencillo, pensemos. Imaginando que el vector subí tenía valor 1. Ya, y imaginando que el i sea 0, este va a ser 1, va a ser 10. Entonces aquí va a ser 1 más 10, 11, y el destino 1, que era el valor como que ya lo tenía anteriormente, que dijimos que era 1. Entonces va a quedar 11 por estos dos, más 1, 12. Ya. Y ahora cambiamos este valor. Pongámosle que tenía 2. Estos siguen siendo igual, va a ser 1, va a ser 2, o sea 10, va a quedar en 11 esta suma. La sumamos al valor que en teoría ya la tenía, que dijimos que era 2, y ahora cambió. Ya no es 12 como salió antes, ahora va a ser 13 la suma de todo esto. Por lo tanto, en este caso, aquí cambia. Aquí afecta el valor que tenía antes. ¿Ya? ¿Se pero entiende como eso, no se está cierto? pero como no se está utilizando en ninguna operación, no importa los dígitos que haya tenido antes. Claro, si lo ponemos así, ahí no importa, ¿cierto?
En cambio, si lo ponemos aquí, ¿qué pasa ahí? Veamos qué Ahí pasa. entonces sí, ¿Sí? entonces ahí se le estaría sumándole de a uno en uno Claro, más a la suma. Por ejemplo, en vez de que la suma sea 11 estaría dando 12 y así sucesivamente con todos los números. claro. Entonces, la pregunta que era la que nos interesaba, ¿afectaba los valores que tenía en un principio destino a esta operación? Eh, no, Pero a esta operación como está actualmente, destino subí es igual a destino como está, subí. sí, como está Claro, ahora sí, ahora afecta, ¿cierto? sí, Claro, entonces en este caso, si lo hiciéramos así, ahí tendríamos que inicializarlo, ¿cierto? sí, ahí sí se Claro, tendría que inicializar. claro. En cambio, si lo dejamos como lo teníamos originalmente, aquí no afecta, ¿cierto? Los valores que tenga. No afecta cuando está así, Claro, exacto. porque ahí se le van Entonces, asignando los valores, me está aportando un valor. exacto. Bien. Por lo tanto, no deberíamos nosotros mismos inicializarlos, ¿ya? Entonces, llamemos la función. Vamos a borrar esto. Ya, ¿qué parámetros se le pasan de estos que tenemos acá? A suma vectores se le pasa, Mira, aquí le va a cambiar ahí, los nombres. ahí me perdí. Ya, tranquilo, ahora. Lo va a cambiar para que nos perdamos más todavía. Mira. Ya, eh, primero. Esto, segundo. Ya, ahora sí, veamos. ¿Qué se le tendría que pasar a la función? Se le tendría que pasar la función el vector primero y el vector segundo. Ya verá, aquí ojo con cómo lo declaramos. Pusimos destino como primer argumento, el segundo, vector uno, el tercero, vector 2 Ah, y el cuarto, el entonces, largo. ¿Ya? entonces tendría que ser primero destino o vector suma, Ya, vector suma. después vector primero y después vector segundo. Y ahí, y el largo, y el largo, y el largo. Claro, el largo, importante. Excelente. Hay que tener ojo porque imagínate si nosotros hubiéramos puesto esto así. El destino como tercer argumento. Esto no estaría fallando porque estaría sumando vector suma que no está inicializado con vector primero y la estaría guardando en vector segundo, así que ya ahí nos afecta a todo el programa, ¿cierto? Mm, Así que hay que entonces tiene tener, claro, mucho ojo aquí con el con el orden en orden. que, claro, el orden en cómo lo declaran, ¿ya? Entonces, primero tienen que ir las dos que se van a sumar, después en dónde se va a guardar y al final el largo, ¿verdad? En este O, caso, o- veamos cómo va esto. Aquí tenemos declarado. El primero que recibe. Y ojo, por esto es tan importante los nombres, porque aquí podemos aquí deducir el qué es cada parámetro. En cambio, si esto diría vector uno, vector 2, vector 3, tendríamos que ir a la función y cachar en cuál vector está pasándole. En cambio, si lo leemos así, decimos, ah, ya sabemos que en el primer parámetro es el vector en donde va a ir la suma. ¿Ya? Eso, ya lo entendí. Entonces, sí, es respectivo a la posición en la que se pone cuando se prototipa la función. claro, exacto, Entonces, donde se exacto. prototipa, tiene que colocarse el mismo orden siempre. Sí, sí, Ya entendí. hay que respetarlo. Ya, siempre ¿Ya? hay que respetar el orden. Exacto. Eso no lo sabía. Entonces, claro, entonces, y uno aquí, cuando llame a la función, hay que también respetarlo. Hay que poner aquí un vector que sería el que va a guardar la suma, ¿ya? Que es lo que hicimos acá Sí, ya. arriba. ¿Sí? Perfecto. Y voy a mostrar el tercero.
O sea que mucho ojo con eso. Porque si lo pasan en orden, por ejemplo, el vector suma en un orden distinto, ahí ya le va a cambiar el programa. Ya. Mm. Voy a comentar esto para que veamos primero cuánto dan los dos vectores. Aquí tenemos, mira, y aquí voy a hacer un truquito nomás, que entre medio del porcentaje del i le voy a poner un 2. Cosa, mira lo que va a cambiar. Ahí está la salida actual, aquí con el 2. Ah, Aquí no más se nota espacio. mucho. Claro, sí. O sea, lo que hace va a ser, si el número tiene menor cantidad de dígitos que el número que le pongamos acá, lo va a rellenar como lo va a tirar a la izquierda y el resto le va a poner un espacio, como se nota acá, ese espacio. Mm. ¿Ya? Si le pongo 3, va a tirar 3 espacios. ¿Ya? 1, 2, el dígito más los 2 espacios más. ¿Ya? Poner un 2 más. Ahí tenemos los dos vectores, vector primero y vector segundo. ¿Qué debería tener el vector suma? Puros 11. Exacto, puro son, veamos. Perfecto. Ahí, ese sería el primer programa. No era tan complicado, ¿cierto? De hecho, eran estas 4 No. líneas las que yo pedía. Entonces, de igual manera, a pesar de que no la escribí, otra Ya vez la tenéis está casi como... listo. Sí. Sí, ya. Te faltaba eso nomás. Sigamos al siguiente. Vamos a dejar la función de mostrar ahí nomás porque la vamos a seguir utilizando. El segundo programa era calcular la media y la varianza de un vector de enteros. Y vamos, ponemos promedio, fórmula. No, La, la media, si el mal no me acuerdo, promedio, era el promedio y la varianza era qué tanta como distancia había entre o sea, cuánto variaba del número que estaba como al medio hacia los laterales, ¿verdad? Como tipo claro, del 5. la varianza es que tanto varían cada elemento del promedio. Ah, ya. ¿Ya? En este caso es como eso es como ya la teoría del problema. Lo que nos interesa en este ejercicio es que podamos hacer como la fórmula nomás. ¿Ya? Ya. Entonces veamos. Hagamos una función que retorne promedio. De hecho, calcular promedio. ¿Recibir qué debería recibir? Eh, debería recibir un entero. Un entero. Ah, no, no, tiene que ser un real, Ya. Ya, pero porque mira, puede dar, debería porque puede dar retornar un decimal. real, ¿cierto? Entonces no tiene que ser int. Claro, este debería poner float. Podría ser doble, pero ahí da Ese lo es lo de mismo. los reales, no me lo sé, eso sí, profe. Del formato. Sí, el float no Ya, sé qué es lo que... después lo revisamos. Ya, profe. Ya. ¿Qué parámetros se le debería pasar para que la función pueda calcular el promedio? ¿Qué parámetros se le tendría que pasar? Claro. Mm, ¿Qué información le tenemos que pasar a la función para que ella pueda calcular el promedio? Lo ¿El, primero, el vector? ¿El vector? exacto, tiene que pasarle el vector porque el promedio lo tiene que calcular de algo. Ya. ¿Qué más? O eso nomás. Eh, no, también se le tiene que pasar el largo. Exacto. De hecho, siempre se le debería pasar el largo. Ya. Yo creo que con eso estaríamos. Veamos. ¿Hay alguna duda con cómo se calcula el promedio? Si mal en lo que no me acuerdo mucho, Sí. era como la fórmula de Ya, cómo no hay hacerlo. problema. Sé cómo promediar, pero la fórmula en específico no me la conozco.
Aquí dice, ahora. Aquí, de hecho, mejor esto para cachar el algoritmo, no la fórmula. La media se calcula agregando un número, ya, sumando un grupo de números y dividiendo la cantidad de esos números. Eso es lo que debería decir acá. Lo dice como muy complicado. O sea, el promedio se calcula sumando todos los números y dividiendo la cantidad de números que se sumaron, ¿ya? Ah, ya. Entonces creo que ya me Entonces, imagino cómo claro, hacerlo. si tengo los números 1, 2, 3, 4, el promedio sería Sería 1 más 2 más 3 más 4, que es dividido en igual 4. a 10. Claro, y la suma se divide en la cantidad de elementos, que eran 4. ¿Ya? Esto da 2.5. No hay duda entonces con la fórmula, ¿cierto? Con cómo se calcula. No, profe, no hay duda. Ya, perfecto. Entonces aquí tenemos dos problemas. Uno sería obtener la suma de todos los números y otro sería calcular la suma dividido en la cantidad de elementos. ¿Ya? Estos dos problemas tendríamos para resolver este ejercicio. Hagámoslo por partes. Lo primero sería obtener la suma de todos los elementos. ¿Cómo sería ahí? Ah, pero, profe, una como duda. Si ya teníamos la función para sumar los dos vectores, ¿no tendríamos que hacer solamente una función para que los divida por el largo? Ya, ojo, la función que teníamos nosotros sumaba cada elemento de los dos vectores y la suma la guardaba Ah, en ya. un elemento Sí, de otro vector. Es distinto, ya, ya. ¿cierto? Sí, ya es distinto de Claro, ver. sí. Que el resultado de esa función era un vector, en cambio el resultado de la suma de esta debe ser un solo número. Mm, ¿Ya? ¿Cómo sería entonces? Para obtener la suma de los números de un vector. mm. Yo creo que, o sea, debería ser con un for y el mismo formato que se había utilizado antes para sumar los dos vectores, hacerlo lo mismo, pero por ejemplo, en la posición i sumada a la posición i más uno y así sucesivamente hasta el largo. Pero yo creo que debería de guardarse en una variable como aparte la suma de los números. Por ejemplo, en una variable x o en una variable, no sé, suma promedio. Exacto, a mí me gustó porque, claro, si lo ya decía X, uno no lo lee y no tiene idea qué X. Pues ya en cambio suma, no lo lee, ya, la suma. Perfecto, dime. Sí, una variable llamada suma promedio que se vaya guardando ya. Por ejemplo, en la primera iteración que sea suma promedio es igual a vector i más vector i más uno y así sucesivamente hasta el final. Y por último, el paso podría ser de i más 2 en vez de i más más. Ya, Porque, ya, es interesante la solución, pero creo que te estáis enredando mucho. O sea, quizá funcione, pero creo que sería como demasiado enredado para lo que tenemos que hacer. ¿Ya? ¿Ya? Porque mira, claro, podría funcionar, porque si tenemos aquí los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, claro, va a sumar el 1 con el 2, y después va a saltar al 3 con el 4, después va a saltar al 5 con el 6, así va, ¿cierto? sí. Ya. ¿Y por qué no ir sumar el 1, después que salte el 2 lo sumo, después que salte el 3 lo sumo? Quizá como más natural, Ah, ya. ¿ya? A ver, entonces. ¿Cómo iría entonces? mm, ya, entonces ya entendí. En la Sí. variable suma promedio, primero que nada, que se iguale a vector en la posición i. A ver, y después, a ver, primero se le guardaría el uno, después sube, se le aumenta y después se le vuelve a asignar. No, entonces no se le puede igualar. Ya. Ah, no, y suma promedio tiene que ser igual a suma promedio más vector i. Excelente. Ahí está, sí, porque así se va Claro, sumando, no se va solamente asignando. exacto. Entonces va a ir. Lo que sí, aquí hay que hacerse la misma pregunta que con los vectores. ¿Afecta el valor que ya tenía antes? Que
el valor con que haya partido. Sí, acá se aspecta. Sí, por lo tanto habría que inicializarlo, ¿cierto? Hay que inicializarlo como suma promedio Claro, igual a cero. exacto, bien, ya. Estamos excelente acá. Eso es. Lo único sí, como comentario que se podría hacer más corto. Se podría poner ahí nomás. Pero está excelente la lógica. De hecho, lo dejo ahí. Entonces lo que hacemos, este parte en cero. La primera iteración dice cero, que es la suma, más vector sub cero, que es la primera iteración, uno. Entonces la suma va a ser uno. La segunda, uno, que es el valor anterior, más vector sub uno, 2, va a ser 3. Suma va a ser 3. Y ahí va a ir acumulando. ¿Ya? Ya. Excelente. Lo único que nos falta sería dividir la suma por la cantidad de datos. ¿Cómo lo haríamos? Ahí sería más fácil, que sería después, por último, colocar lo mismo, promedio, es igual ¿Ya? a suma promedio dividido en el largo. Excelente. Nada más que eso. Y después retorno a esto, ¿cierto? Y después se retorna el promedio. Ya. Voy a mostrar aquí los datos. Y pongamos un printf para mostrar el promedio. Y aquí, con la duda que tenías, para flotantes con, o por lo menos para float, es con una F. ¿Ya? Será con una F para el float. Con doble creo que es LF. Entonces, ¿qué iría acá? Eh, para mostrar el promedio, si la F. Ahí tendría que ir el promedio, ¿no? Claro, ¿y El dónde float. está el promedio? No lo hemos calculado todavía, ¿cierto? Lo único que hicimos fue ¿Cómo? la función que lo calcule, pero todavía acá no lo No, calculamos. no se ha llamado a la función dentro del Exacto, main. claro. Por lo tanto, Falta. float promedio es igual. Y se llama la función, no. Calcular promedio. Se le pasa ahí con el mismo orden, vector largo. Perfecto. Y aquí se pone promedio. Excelente. De hecho, se podría poner esto directamente acá. Pero ahí quedaría como más enredado, quizás. No sería necesario. Pero se podría, ojo. Ya. ¿Cuánto debería dar el promedio de esto? La suma A ver, la suma sería eh, sería 55. Claro, 55 dividido en 10, debería dar 5,5. 5,5. Veamos cuánto da. ¿Cuánto da? 5 como puros ceros. Claro. Veamos. Pongámosle un 11. Ahí serían 56. 50, 66. Agregándolo en 11, yo pensé que era cambiando el Claro. 10 por un Ah, 11. ya. Cambiémoslo entonces. 56 debería dar 5,6, ¿cierto? Sí, Ya. Está 5 todavía. Hay un tema que lo está truncando, ¿cierto? El sí. coma, no, ya. ¿Qué podría estar pasando? Las. No, la suma promedio no. A ver. Ya. Aquí estamos claros que está correcto esto. Aquí no hay trama. No, porque la suma promedio le entran puros números enteros, el largo también es un número entero, entonces tampoco puede ser lo que está fallando. Ya. A ver. Ahí dije, mira, ahí como lo que yo dije con varias clases anteriores, era ir aquí imprimiendo como lo que pensamos que podría fallar. Imprimamos el valor de la suma. Para ver, suma promedio.
para ir descartando aquí lo que podría fallar. Entonces, entre medio, aquí debería tirar un valor, 56. Está bien el dato, el valor, ¿cierto? No me Ah, equivoqué, ya ¿no? entendí lo que está, ya entendí lo que está fallando. Sí, Sí, lo del float, no, miento, lo del suma promedio igual suma promedio más vector y, eso está ya, mal, sí, porque haciendo el cálculo, primero ya, el vector y parte en uno y suma promedio es cero. Cero más ya, uno es uno y se guarda en el suma promedio. Después el vector claro, y va a ser 2. sí, 2 más uno quedaría 3, suma 3, promedio se le guarda el 3. claro, Después 3 más 3 pasaría a ser 6. sí. 6 más 4, a ver, bueno, Aquí, o por lo no, menos, o no, sí, nos no, fijamos que la suma está bien calculada, ¿cierto? sí. Ya, entonces sabemos que aquí no está el problema, Entonces aquí ¿o no, no? no está el problema. No, ahí no está Claro, el problema entonces. exacto. Mira, ya que estamos aquí un poco corto tiempo, aquí, ¿qué está pasando acá? Se están dividiendo. Claro, ¿y ¿de qué tipo de datos son? Ah, son números Ya, enteros dividiéndose, por eso se guarda claro, el puro entero exacto. y no el Sí, resto. O sea, y no sí, en aquí los tenemos, decimales. claro, tenemos un número entero dividido otro número entero, por lo tanto el resultado va a dar un número entero, ¿ya? Claro. Entonces hay dos formas de Entonces, hacerlo. Una podría ser hacer un casteo, se castea el suma promedio o el largo, cualquiera, a float, entonces la operación quería un flotante porque se casteó dividido en un entero. El resultado va a ser un flotante. ¿Ya? Esa sería una solución. Otra sería simplemente poner suma como un float y nada más. Entonces veamos. 5.5 es puro cero. Ahí está mejor, ¿o no? sí, ahí. De hecho, los Entonces ceros era aquí un. los muestra por defecto. Aquí, si le pongo un punto 2, muestra, va a mostrar dos decimales nomás. Va a mostrar 5.50. Excelente. Si le pongo 5.1, va a mostrar un solo cero. O sea, un solo decimal. Prefiero 5,5. Claro, ahí estaría Mm, perfectamente el programa. ¿Ya? Esa ya es por la aquí. parte para calcular el promedio. Ahora falta la varianza. Falta la varianza. Varianza. Aquí vamos a revisar la fórmula porque es más fácil. Y aquí está. Dice, se ve, ¿cierto? Sí, sí, sí se ve. Ya. La varianza es la sumatoria de los números, de un número menos el promedio y todo eso elevado a 2. Y la suma de todo eso se divide en n en largo menos 1. Ya. Vamos aquí a Ok. pensarla bien. En la suma, ya, se tiene que recorrer entonces, está claro eso, ¿cierto? Sí, se recorre todo el Ya. vector. Y en cada iteración se realiza esto. ¿Y qué estamos haciendo? El número actual, o sea, el x sub i, en este caso el vector, corchete i, se le resta el promedio y todo ese resultado se le divide en 2. Ya. Aquí pongamos. No, profe, se eleva a 2. Eso, perdón. Se eleva, perdón. Entonces Eh, tendríamos que hacer el include del math TH para el POU, ¿no? claro. Calcular varianza. Aquí se le pasa al vector. Aquí habrían dos cosas que se podrían hacer. Se podrían hacer, claro, incluir el mat y incluir el mat o podríamos hacer nosotros mismos una función que eleve al cuadrado, o sea, que eleve a un exponente a una potencia. Creo que vamos a hacer eso ya que en la prueba pasada hubo un tema cuando no se pudo usar mat. Vamos a estar repasando aquí ya. Supongamos que retorne un float.
que sea calcular potencia. Se pasa un número int base int exponente, ¿ya? ¿Y a qué deberíamos hacer para calcular una potencia? Para calcular una potencia. ¿Qué significa? No sé, 5 elevado a 3. ¿Qué significa? Ah, entonces el número se multiplicaría por sí mismo. Claro, la cantidad de veces como diga el exponente, nada más. ¿Cierto? Entonces, Sí. podemos hacer un for nomás, int i partiendo en 0, raíz menor a exponente, ¿ya? Entonces el IVA, este ciclo va a iterar tantas veces como lo diga el exponente. Hay que guardar cómo se va cuánto se va calculando, ¿cierto? Sí. En cada iteración, ya. Float potencia es igual. Ya. Debería inicializarlo, ¿no? Mm, Después veamos. ¿Cómo se calcularía entonces la potencia? la potencia entonces sería el... A ver. No, me perdí, profe. Ya. La potencia, por ejemplo, 5 elevado a 3 sería 5 por 5 por 5, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, básicamente nosotros queremos hacer esto. Que potencia, que es donde lo vamos a guardar, sea base por base. Si imaginando que sea 5 elevado a 3, sería 5 que es la base por base por base. ¿Ya? Si el exponente fuera elevado a 3, si fuera elevado a 4, nosotros queríamos que calculara esto, ¿ya? Entonces, esto está más que claro que hay que hacerlo en un ciclo, porque no vamos a hacer un caso para cada exponente que no puedan pasar. Entonces, y ya estamos claros que este va a iterar dependiendo de la cantidad de veces que diga el exponente. Si el exponente es 4, este ciclo va a pasar 4 veces, ¿ya? Que es justo lo que queremos acá. Entonces, tenemos que hacer prácticamente lo mismo que cuando sumamos aquí el vector. Tenemos que tener la variable acumuladora que se le llama, sería en este caso el suma promedio, en esta función sería potencia, la acumuladora, que es la que va a ir Entonces sería... acumulando. ¿Ya? Dime. No, 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 dale no, profe, dale no, profe. No, si está terminando. Era Y, que iba a decir de que ¿sí? entonces sería potencia igual a potencia. ¿Ya? Ahí diría multiplicarse. A ver. No, no sé qué sigue. Ya. Estáis casi, mira. Potencia, estamos casi igual que aquí, ¿cierto? Aquí va a ir acumulando los valores. Y en cada iteración se le tiene que multiplicar el primero por la base, después por la base de nuevo, después por la base, y eso tantas veces como diga el exponente. Por lo tanto, ¿qué tendría que multiplicarse aquí a la potencia para que vaya acumulando lo que queremos que vaya acumulando? Por la base. Exacto. Ah, y la ¿Ya? potencia tendría que inicializarse en 1. Perfecto, en uno, porque si parte en Porque si es en cero, cero, va a quedar cero siempre. Bien, ya. Esto nomás sería la función para calcular la potencia. Se le inicializa en 1 para que no, para que vaya incrementando, que si es 0, antes se está multiplicando, siempre quedaría en 0. ¿Ya? Tenemos un ciclo que va a iterar tantas veces como lo diga el exponente, bien. Y aquí la potencia, igual que antes, esto se podría cortar, se podría dejar ahí, pero exactamente, de hecho, ahí, pero exactamente lo mismo.
sea, en la variable aquí potencia se está acumulando las multiplicaciones de vasos, nada más. ¿Listo? Ya. Aquí la varianza, ¿cierto? Ya. Volvamos aquí a la fórmula. Era la suma del elemento menos el promedio, todo ese resultado partido en 2. O sea, elevado a 2, perdón. Entonces, ¿cómo lo haríamos? La suma de los números. Ahora se tiene que dividirse en 2, ¿verdad? O sea, elevarse a 2. No, no, elevarse a 2. Entonces sería multiplicado por la potencia. No. Sí, multiplicado por. No, no, Ya, no, lo no. primero que tendríamos, porque esto lo tendríamos acá en el numerador, ¿qué tendríamos? Tendríamos una sumatoria, ¿cierto? Sí. Ya. Y aquí va pasando por cada elemento. El x sub i va pasando por cada elemento. Entonces sería un para. Partiría en un para. Claro. Sí. For. Partimos de Por 0. i. Perdón. Salud, profe. Gracias. Sí. Ya. Está el ciclo, bien. Entonces ahí estaría lo de la sumatoria. Entonces faltaría lo del paréntesis, que era el número, o sea que sería el. ¿Cómo se Vector, llama este? ya. El Dime. vector i. Vector i Vector i. Aquí menos. veamos la pura operación. Después vemos dónde se la asignamos. ¿Ya? Ay, profe. Sería vector i menos el promedio. ¿Ya? Y. No, a ver, no, 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 no. No es así, no es así, no es así. Ahí está la fórmula. Sí, sí, se la estoy mirando, profe. ¿Ya? Pero. No, profe, mejor hágalo usted, que si no lo voy a No, quitarle. va a ir re bien, va a ir re bien. Es que Me lo de dijiste tendría que estar eso multiplicado por la potencia. el resultado de esta operación de lo de dentro del paréntesis, lo Hay tendríamos que que. elevar, nada más. Sí, ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué teníamos acá? Entonces esto, aquí bien, tendría que elevarlo a 1, aquí a 2, ¿cierto? Eso tendríamos que hacer. pero como no está el mat, entonces se tendría que multiplicarse por la potencia. Ya verá. Entonces, eh, lo primero, claro. O sea, aquí, ¿qué hicimos acá? Ahí sería asignar la potencia. Ah, ya, entonces hay que llamar a la función potencia Ya, con y que la base sea el número i del vector. vector i, ya, Y, y eso, para que se guarde la potencia en. ya, pero aquí la potencia es de toda esta operación, de todo lo que está entre paréntesis, ¿cierto? Sí. Ya, aquí le estamos pasando al puro vector i. La idea sería elevar todo esto a 2. Ah, entonces todo eso se pone dentro del. Exacto, se le pasa como parámetro. Se pasa como ¿Y el parámetro. exponente cuánto sería? El exponente sería potencia. No, No, ¿cuánto sería el exponente? el exponente debería ser 2. Claro, exacto, 2. Y tendríamos Ah, de ver esta aquí, parte de ya. aquí. Ya, sí. Tendríamos Ok, esta pura ya. parte de aquí. ¿Ya? Faltaría solamente dividirlo en n-1. Claro, pero esto hay que acumularlo, ¿no? Sí. Ya, Entonces, al final se tendría que ir guardándose en otra variable para que al final se asigne y el calcular potencia vuelva, o sea, y para que todo como que vuelva a cero para hacerlo con el siguiente número. claro.
Pero ojo, aquí estamos usando un promedio. ¿A dónde calculamos dentro de esta función el promedio? ¿O se lo pasamos por parámetros? No existe, ¿cierto? Ah, no existe, hay que Se podría asignarlo. calcular, claro, se podría calcular aquí nomás. Aprovechando la función que hicimos recién. Se llama la función Medio es promedio. igual calcular promedio de vector. Se va a hacer largo. Nada más. ¿Ya? Y aquí hay que asignarlo, eso está claro. Como aquí lo que estamos haciendo es una sumatoria, vamos a hacerlo con float. Sí, float puede ser suma. Profe, Sí, vaya a la reunión, de ahí por último me termina de explicar o terminamos el ejercicio otro día porque son las 3:30 para que ya, no vaya a llegar tarde. claro, perfecto. Vamos a dejar de grabar. Por último lo deja ahí guardado y la próxima clase lo